presentarse una contingencia. El recinto cuenta con sistema de alertamiento sísmico, sistema contra incendio como extintores, detectores de humo e hidrantes, así como botiquín de primeros auxilios. Se cuenta con 2 salidas de emergencia, el acceso principal es una y en la zona media del lado derecho se encuentra la otra. Identifique la ruta de evacuación, zonas de menor riesgo y punto de reunión. Mantenga despejados los pasillos, escaleras y salidas de emergencia del recinto. En caso de activarse la alerta sísmica, conserve la calma, permanezca en su lugar y siga las instrucciones del personal. En caso de incendio, mantenga la calma y evacúe el recinto siguiendo las instrucciones. Si requiere atención especial, indíquelo al personal del staff del evento. En caso de evacuación, diríjase al punto de reunión de manera ordenada y en silencio siguiendo la ruta de evacuación señalizada. Gracias. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este evento organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, que nos reúne el día de hoy, concretamente la presentación del libro Escrito sobre Derecho Internacional 1941-1947, de nuestro autor, que ha sido retomado últimamente en diferentes foros académicos, Hans Kelsen. Este libro es importante mencionarlo desde el principio, fue compilado y traducido por el doctor Augusto Fernando Carrillo Salgado, a quien tenemos el gusto de tener en esta mesa, y en un momento escucharemos. No sin antes, primero, dar agradecimientos a la institución, al Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, por el espacio que nos ofrece, a su directora, la doctora Mónica González Contró, por todas las facilidades que nos da a través de su equipo de trabajo, a través de las personas que nos ayudan a gestionar estas actividades, tanto en línea como presencial, y desde luego y principalmente le damos las gracias a todas las personas que se unen a este diálogo, a este intercambio académico alrededor de la figura de Hans Kelsen, tanto en redes sociales del instituto como en su canal de YouTube y también en nuestro aula virtual Zoom. Todos ustedes bienvenidos, les agradecemos mucho su interés porque gracias a ustedes es que precisamente el debate de Hans Kelsen sigue vivo en la actualidad. Vamos a empezar explicando la dinámica de la presentación. Vamos a darle la palabra en un primer lugar al doctor Fernando Carrillo para que nos hable un poco de esta obra, que nos hable un poco de la contextualización de Hans Kelsen, ahora fuera del ámbito desde el cual regularmente se le estudia, que es a través del estudio de la teoría pura del derecho, la construcción del sistema, la lógica de las normas. Vamos a abordar un tema un poco común, poco debatido en los foros académicos alrededor de Hans Kelsen, que es precisamente su relación con el derecho internacional. Todo esto, pues precisamente tomando en cuenta y contrastando constantemente con el contexto político, jurídico, internacional que vivimos actualmente. Para ello me permito presentar al doctor Augusto Fernando Carrillo, quien es licenciado en Poder Judicial de la Federación. Actualmente es profesor de asignatura en la Facultad de Derecho de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son el normativismo kelseniano, positivismo jurídico y el examen crítico de las doctrinas principalistas. Es autor, coordinador y traductor de diversas publicaciones como libros, capítulos de libro, artículos y reseñas, entre las que destacan Poder político, ideológico y psicoanálisis en la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, Hans Kelsen ante el siglo XXI, un diálogo crítico, Kelsen para el futuro, nuevas perspectivas a su teoría jurídica, y el libro que presentamos hoy, Hans Kelsen, escrito sobre Derecho Internacional 1941-1947. Ha participado en la organización de las tres ediciones del Seminario Internacional sobre Hans Kelsen y Positivismo Jurídico celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de 2021 a 2023, tanto como autor como coordinador de los seminarios, y presentado ponencias en diversos encuentros académicos celebrados en México, España y Brasil. Sin más por el momento, doctor Augusto Fernando, le damos la bienvenida. Te pedimos nos comentes
¿Qué te llevó a tan peculiar compilación de escritos de Hans Kelsen alrededor del derecho internacional? Que nos compartas tus inquietudes alrededor del jurista de Viena. Adelante. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes, dependiendo de la latitud en que nos estén viendo el día de hoy y bueno, también del tiempo, ¿no? Porque a través de estos 4 años que hemos venido desarrollando este trabajo de investigación como grupo precisamente de investigación sobre positivismo jurídico, pues ha tenido una recepción interesante, una acogida interesante en nuestro trabajo en América Latina. Entonces los saludo diciendo buenos días o buenas tardes según nos vean. Naturalmente, pues quisiera yo agradecer a la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la doctora Mónica González Contró, por permitirnos celebrar una vez más este encuentro académico. Por supuesto, no olvido yo agradecer a Javier Hernández Manríquez, excelente jurista, amigo y abogado, y también a mis colegas, amigos y mentores, ¿no? Al doctor Francisco Alberto Ibarra Palafox y al doctor Mario García Berger. Y bien, dando contestación a la pregunta con la cual inicia este debate el profesor Javier Hernández, diría lo siguiente: es muy interesante observar que Hans Kelsen ha sido asimilado, considerado, visto en América Latina como un experto de teoría jurídica, un experto en filosofía del derecho. Y esto se debe a la manera en que fue introducido precisamente en el mundo de habla hispana hace casi ya 100 años, ¿no? Por juristas españoles y mexicanos, en este caso Luis Recasens-Sichés, Eduardo García Maínez también, por supuesto. Pero hay algo muy curioso, ¿no? Existen otros aspectos de Kelsen que no han sido analizados con suficiente rigor. Y resulta paradójico que en realidad, si lo vemos desde el punto de vista bibliométrico, el número de páginas que Kelsen escribió sobre derecho internacional es muchísimo mayor de lo que escribió en teoría jurídica. Y no obstante, nosotros lo consideramos solamente como un filósofo del derecho, un experto de teoría general del derecho, ¿no? En ese sentido, un experto italiano, un reconocido experto italiano en la obra de Kelsen, Mario G. Lozano, señala, ¿no? Hay que señalar que, al menos desde el punto de vista bibliométrico, los avatares de la vida llevaron a Kelsen a ser sobre todo un internacionalista. Pues ese fue inicialmente el motivo por el cual tuve el interés en desarrollar la investigación de Kelsen desde el punto de vista de su obra del derecho internacional. Y quisiera yo dividir mi participación en 3 sectores, ¿no? En primer lugar, yo quisiera hablar sobre la trayectoria de Kelsen como un experto del derecho internacional. Después, hacer referencia a algunas aportaciones que él realizó en este ámbito. Y aquí hay un punto muy polémico. Pareciera ser que sus aportaciones en el ámbito del derecho internacional de Kelsen, por una parte, se encuentran reñidas con su teoría pura del derecho y por la otra, él trata de conciliarlos, ¿no? Ese creo que es una de las líneas de debate que hoy podemos desarrollar para saber exactamente qué autor estamos leyendo, cuáles son sus aportaciones y cuáles son sus limitaciones, ¿no? Y finalmente yo quisiera hablar de la relación precisamente del derecho internacional con la teoría pura del derecho, ¿no? Pues bien, en cuanto a la trayectoria de Kelsen como un experto del derecho internacional, pues quisiera omitir, digamos, la primera parte de su vida, ¿no? Su formación, que ya es ampliamente conocida. Y en ese sentido podemos señalar que él fue profesor de teoría jurídica y filosofía del derecho en la Universidad de Viena entre 1919 y 1929. Precisamente en la segunda edición de sus Problemas capitales de la teoría jurídica del Estado, en el prólogo a la segunda edición, él da una contestación, ¿no? Porque ya le habían hecho esa pregunta: ¿por qué no se ocupó o quién se ocupó primero del derecho internacional en relación con la teoría pura del derecho? Y él señala que quien se ocupó primero fue uno de sus alumnos, uno de sus discípulos y después también profesor reconocido, Alfred Verdross, ¿no? Y encontramos también otra pista, ¿no? En sus escritos autobiográficos, él señala, ¿no?, que no se había ocupado del derecho internacional porque no quería, digamos, que su objeto de estudio fuera más allá de lo que se había propuesto, ¿no? Aquí cabe recordar que los problemas capitales de la teoría jurídica del Estado es considerado un texto de carácter de filosofía del derecho, pero insisto, ¿no?, la lectura que podemos hacer de Kelsen es variopinta. En realidad es un texto de derecho administrativo. Él era un administrativista,
pero su doctrina jurídica fue tan potente o desbordó que se fue hacia los cauces, digamos, de la teoría jurídica. Y él, a través de una reseña que lee en los Kant-Studien, se da cuenta que más o menos su teoría jurídica tenía una fundamentación de carácter neokantiano, ¿no? Y a partir de ese momento él trata de seguir esa línea de investigación, y ahí es, como más adelante veremos, donde empieza a chocar sus textos de derecho internacional con su teoría pura del derecho. Pues bien, decía yo que entre 1919 y 1929 él fue profesor en la Universidad de Viena, y después es expulsado de Viena en una especie de autoexilio, porque él participó como juez constitucional en una causa en donde se estaba explorando la posibilidad de permitir o no el divorcio en Austria. Esto es importante en ese momento porque en realidad lo que está viendo ahí es una pugna política. Por una parte, digamos, el centro administrativo de Viena tiene una perspectiva más liberal que compartía también Kelsen, y estaba a favor de la disolución, ¿no?, del matrimonio. Y por otra parte, los Länder, las entidades federativas, eran más conservadores y estaban en contra. Entonces, digamos, el aspecto secundario era la cuestión del divorcio. En realidad había una pugna entre, digamos, las fuerzas políticas periféricas y las fuerzas centrales, ¿no? Kelsen se decanta por un punto de vista liberal, pero en aquel momento, ya estamos hablando de a finales de los años 20, ya hay un radicalismo. Entonces, él era un liberal, era un demócrata y se ve forzado a exiliarse a Alemania. La llegada de Kelsen a Alemania hacia finales del 29, principios del 30, es muy polémica, porque en aquel momento ya habían ganado bastante fuerza los nacionalsocialistas en Alemania. Entonces la pregunta es, ¿por qué Kelsen, si era un judío, si era un demócrata, decidió autoexiliarse en Alemania? Y él decide autoexiliarse principalmente porque se veía atraído por los debates jurídicos. Entonces se inserta en la Universidad de Colonia precisamente como profesor de Derecho Internacional, y en ese momento podríamos decir que empieza propiamente su carrera como internacionalista. Pero debemos recordar que en la década de más bien 1920, para ser más precisos, él publica un texto, una monografía extensa, ¿no? El problema de la soberanía y la teoría del derecho internacional. Y ahí ya están, digamos, las primeras semillas también de su pensamiento como internacionalista. Kelsen entonces está trabajando en la Universidad de Colonia cerca de 2 años y medio, y después de nueva cuenta tiene que partir. Y parte precisamente en el 33, cuando llegan al poder absoluto los nacionalsocialistas en Alemania. Y aquí es curioso, ¿no? Uno pensaría que es expulsado porque él era de origen judío, pero en realidad él ya se había hecho bautizar bajo la doctrina cristiana, y no es expulsado propiamente por ser judío en aquel momento. Él es expulsado porque era un demócrata. Una mañana, Kelsen, cuando está desayunando con su mujer, abre el periódico, y Kelsen está leyendo el periódico y su mujer le dice, mira, ahí está tu nombre y están señalándote que está siendo destituido, ¿no? En aquel momento varios profesores habían pedido que él permaneciera como profesor en la Universidad de Colonia, y digamos los principales juristas de aquel momento firmaron una carta, ¿no? Pero quien no firmó fue Carl Schmitt. Y es algo súper curioso ese aspecto, porque quien, digamos, impulsó la carrera académica de Carl Schmitt fue Kelsen, porque antes de la ayuda de Kelsen a Carl Schmitt era un profesor de bachillerato, que por supuesto no tiene nada de malo, pero Kelsen dice, a ver, este personaje tiene una capacidad de análisis extraordinaria, sería desperdiciar su talento como profesor dejándolo simplemente en estudios de bachillerato. Y, digamos, la falta de firma de la carta por parte de Carl Schmitt ha ocasionado polémicas, ¿no? Algunos lo ven como una especie de traición, precisamente, ¿no? Dicen, bueno, si te dio la oportunidad para crear una carrera académica, ¿cómo fue posible que lo traicionaste? Y ahí puede tener dos lecturas. En aquel momento, Carl Schmitt ya estaba fichando con los nacionalsocialistas, entonces pudiera ser la primera lectura que despreciaba a Kelsen por ser un demócrata y por ser un judío, o puede ser que lo haya ayudado de manera velada, porque él sabía que si no firmaba la carta, Kelsen tenía que retirarse de Alemania, ¿no? Y de alguna manera pudo haberle salvado la vida, ¿no? Pero bueno, eso es parte de una especulación que no, al menos ahora no tenemos una respuesta, ¿no? Pero sería interesante revisar el archivo del Instituto Hans Kelsen.
Pues bien, durante los años en que Kelsen se desarrolla como profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Colonia, él entra en contacto con el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, donde imparte diferentes conferencias, ¿no? Quizá ya dándose cuenta de la situación tan inestable que estaba ocurriendo en Alemania. Y así pues, él se incorpora como profesor de dicho instituto entre los años 33 y 40, ¿no? Pero al mismo tiempo, puesto que Kelsen había sido destituido de la Universidad de Colonia en Alemania, él había perdido la oportunidad de alcanzar una beca por jubilación. Por tal motivo, él decide también entrar en contacto con la Universidad Alemana de Praga, que como lo indica su nombre, tenía una relación todavía con el otrora imperio austrohúngaro, en aquel momento Austria, Alemania, etcétera, para poder alcanzar esa jubilación, ¿no? Entonces, él se dedica a ser profesor también de Derecho Internacional en la Universidad de Praga, digamos, paralelamente, ¿no? Un semestre daba clases en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y el otro semestre daba clases en dicha universidad, ¿no? Pero aquí el clima político ya era bastante tenso, ¿no? Y referiré dos ejemplos interesantes, históricos e importantes, ¿no? El primero de ellos es que cuando él va a dictar su cátedra inaugural, llega a la sala, ¿no? Y para empezar, en aquel momento era un acto de cortesía que los alumnos se pusieran de pie cuando entraba el profesor y nadie se levantó, ¿no? Primera afrenta. Y luego cuando él empieza a hacer uso de la palabra, se levantan, ¿no? Los estudiantes y empiezan a hacer proclamas antisemitas, loas hacia el nacionalsocialismo, ¿no? Hacia el régimen de Adolf Hitler. Y entonces Kelsen ya, digamos, va tomando el termómetro de la situación y cuando sale a la decanatura frente a esta situación tan incómoda, se da cuenta que los alumnos que sí querían tomar clase con él habían sido amagados y golpeados por estas personas, ¿no? Y en segundo lugar, se descubre una especie de complot en donde querían atentar contra la vida de Hans Kelsen. En ese sentido, pues él se da cuenta de la imposibilidad de permanecer en Europa, ¿no? No obstante que Suiza jamás fue tomada por los nacionalsocialistas y decide partir en la década a inicios de los 40 a la Universidad de Harvard, donde también continúa con su actividad como internacionalista y, si no me falla la memoria, está 3 años más o menos como profesor. Él tenía la esperanza, Kelsen, de que iba a permanecer como un profesor de Derecho en la Universidad de Harvard, pero se le niega la cátedra. La respuesta oficial ha sido que no había plazas disponibles, pero en realidad pueden subyacer otras razones, ¿no? La primera de ellas es que Kelsen, cuando se redacta la Constitución de Austria, él, digamos, políticamente había fichado con los austromarxistas, no obstante que él, digamos, era un socialdemócrata. Entonces pesaba sobre él la sospecha de que podía haber fichado con el comunismo, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión, pues realmente la academia estadounidense no tenía mucho contacto con la academia alemana, más allá de Roscoe Pound, por ejemplo, y pensaban que pudo haber sido también uno de los artífices, ¿no?, del nacionalsocialismo, cuando en realidad era todo lo contrario. Y también pesan otras cuestiones, ¿no?, como la falta de fluidez del inglés por parte de Kelsen. Y bueno, no puede él, digamos, permanecer ahí, ¿no? Y investigaciones recientes han revelado que inclusive Kelsen había sido investigado por el FBI, ¿no? Pero bueno, él se coloca también como profesor de Derecho Internacional en la Universidad de California y ahí continúa con sus investigaciones en Derecho Internacional, digamos, de manera paulatina. Se va apagando esa inquietud hasta la década de los años 50, donde retoma, digamos, los temas clásicos de su disciplina, ¿no?, que ya son teoría jurídica y teoría general del derecho, ¿no? Lo anterior, pues, nos permite ver, ¿no?, que Kelsen no solamente fue un profesor de teoría del derecho, de filosofía del derecho, sino que fue un experto del derecho internacional en la medida que él se dedicó a estudiar esta rama del derecho durante casi 30 años, ¿no?, entre la década de 1920 y 1930. Periodo que coincide con, digamos, el aspecto clásico de su obra, ¿no? Stanley Paulson ha dividido en 3 grandes sectores su obra: una fase de formación de conceptos que va de 1911 al 19, una etapa clásica que va del 1920 hasta los 50 y una etapa tardía.
En la fase clásica, lo que vamos a observar nosotros es una fundamentación neokantiana. Ello quiere decir que Kelsen quería separarse del mundo del deber, del ser, para quedarse solamente en el mundo del ser. Esto es curioso y ahí es donde empezaremos a ver algunas de las tensiones de la doctrina de Kelsen en relación con lo que desarrolló en el ámbito del derecho internacional, para preguntarnos si esos aspectos forman parte de la teoría pura del derecho o es otra línea de investigación que Kelsen desarrolló. En mi opinión, sí forman parte de la teoría pura del derecho, no obstante revelan las imposibilidades de continuar con una fundamentación neokantiana. Y ahí, en ese punto, me gustaría mucho conocer la opinión del doctor Mario García Berger, que él se ha centrado precisamente en analizar la fundamentación neokantiana de Kelsen, ¿no? En cuanto a las principales aportaciones que Hans Kelsen hizo al derecho internacional, nos encontramos las siguientes, ¿no? Como ya les comenté, el primero que introdujo ese aspecto fue Alfred Verdross, ¿no? Y él creó una tesis dualista, ¿no? Es decir, que existe una relación de coordinación entre el derecho internacional y los ordenamientos jurídicos parciales de cada estado. Y Kelsen dice, no existe una relación de coordinación, sino una relación de unidad. Él va a enarbolar la tesis de la unidad desde el punto de vista de su doctrina. Ello quiere decir que tanto el derecho internacional como los derechos parciales de los estados constituyen una unidad. ¿Y en qué punto descansa, digamos, ese punto de unidad? En un presupuesto heurístico que él ya había utilizado para los ordenamientos jurídicos parciales, ¿no? La idea de una norma fundante, pero en este caso del derecho internacional. Es decir, nosotros debemos suponer que existe una norma fundante del derecho internacional que le da validez al derecho internacional y a su vez permite que se crean órdenes jurídicos parciales en el interior de cada uno de los estados, ¿no? Esa tesis la sostiene Kelsen, sobre todo en los 20s, ¿no? En el libro que ya referí, El problema de la soberanía y la teoría del derecho internacional, y es leída por Carl Schmitt. Y Carl Schmitt dice, no, es que Kelsen no está resolviendo el problema de fondo, ¿no? El problema del poder, de cómo se están creando las relaciones de poder entre los diferentes estados. Y le parece más bien que es una especie de respuesta sumamente paupérrima la que está dando Kelsen, ¿no? Y para Carl Schmitt dice, ¿no? Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Y se entiende por estado de excepción todas aquellas anomalías que requieren un uso de la fuerza y una decisión contundente, ¿no? Entonces vemos esas dos pugnas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Kelsen también, a lo largo de su desarrollo doctrinal en el ámbito del derecho internacional, va a criticar a la Liga de Naciones. Y decía, la Liga de Naciones fracasó por el hecho de que no tenía una fuerza coactiva. Entonces él va a proponer el desarrollo de un Tribunal de Justicia Internacional como un organismo central en el ámbito de las relaciones internacionales. Esto es importante por dos motivos al menos, ¿no? Primero, porque Kelsen está viendo los problemas del derecho internacional como problemas de fuerza, problemas reales, lo cual va a chocar con una fundamentación neokantiana, porque se está proyectando él al ámbito del ser. Y en segundo lugar, porque a menudo hemos escuchado, a veces de manera muy atrevida, que Kelsen fue uno de los arquitectos del actual sistema en que se ha desarrollado el derecho internacional, ¿no? Y eso no es cierto. O sea, si Kelsen hubiera participado en el desarrollo de las instituciones del derecho internacional, no tendría la configuración que hoy tenemos. Kelsen lo que realmente hace es retoma su experiencia como juez constitucional y dice, voy a trasladarla al ámbito internacional. Para él, un tribunal de justicia internacional o un tribunal constitucional es un mediador entre las fuerzas políticas y un depurador de los conceptos jurídicos que están en las normas. Cuando Kelsen desarrolla el Tribunal Constitucional Austriaco, él lo hace como un mecanismo de balance entre el gobierno central y los Länder, la periferia, lo que les había comentado al inicio. Y está teniendo exactamente la misma visión en el ámbito del derecho internacional. Entonces, no sería correcto señalar que Kelsen, digamos, fue el arquitecto del sistema actual. Al contrario, él era muy crítico porque decía, es que un instrumento burocrático como el que plantean que no tiene las posibilidades de hacer valer sus resoluciones de manera coactiva, va a fracasar, ¿no? Y su corte internacional, también hay que distinguirlo, no tiene mucho que ver con el sistema interamericano actual ni la Corte Europea. Él está pensando en una corte de carácter penal, sobre todo para juzgar crímenes de guerra.
que más adelante se ha retomado algunas de las tesis del Kelsen en la realidad, ¿no? Pero también él está planteando un desarme paulatino de cada una de las naciones para reagrupar esa energía, esa fuerza en un órgano central que permita la aplicación de las resoluciones de ese Tribunal de Justicia Internacional. Entonces estamos viendo nosotros cómo hay un debilitamiento de la fundamentación neocantiana de Kelsen en ese sentido, ¿no? Y hay también otros aspectos que debilitan esa fundamentación. Él introduce en su pensamiento un concepto, el concepto de la guerra justa, ¿no? Él dice, yo no estoy de acuerdo con la guerra de agresión, ¿no? Por razones evidentes, pero sí podemos hablar del concepto de guerra justa o de la aplicación de las resoluciones de una Corte Internacional de Justicia a través de la fuerza, ¿no? Pero el concepto de guerra justa es un concepto creado y desarrollado por Francisco de Vitoria, y Francisco de Vitoria era un justnaturalista. Entonces empiezan ahí varias dudas, ¿no? El segundo aspecto es que, como ya les he comentado, Kelsen se da cuenta que las relaciones entre los estados, las relaciones actuales, son relaciones de fuerza. Y eso le confiere un aspecto más hobbesiano que neocantiano a su fundamentación jurídica. Vemos entonces cómo, digamos, Kelsen se va aproximando quizá un poco al realismo político, más que al normativismo que había desarrollado en el resto de su obra. Y también percibimos otro aspecto, ¿no? Él siempre había sido un partidario del relativismo axiológico, pero en sus escritos de derecho internacional señala claramente que el fin principal del derecho es la paz, así abstractamente, ¿no? Entonces él está colocando un valor encima de todos los demás. Esos son aspectos que terminan, digamos, contaminando la fundamentación neocantiana de la doctrina jurídica pura, la teoría pura del derecho, y van a estar presentes en la mayoría de sus obras, ¿no? De carácter metodológico, vamos a poder apreciar nosotros que él está hablando de la introducción de una tesis monista, ¿no? Introduce también el concepto de norma fundante, norma fundamental no solamente para los ordenamientos jurídicos internos, sino también de carácter internacional. En la segunda edición, por ejemplo, de su doctrina jurídica pura, de su teoría pura del derecho, señala que el fin principal del derecho es la seguridad colectiva, ¿no? Entonces ya va señalando otro aspecto axiológico y se decanta nuevamente por el aspecto de la guerra justa. Con esto, digamos, yo regreso al punto de partida que hacía Javier, ¿no? El por qué estudiar a Kelsen desde este punto de vista como internacionalista, ¿no? Creo que tiene mucho que ofrecernos, ¿no? Un diseño, primero una reflexión sobre las relaciones de poder en el ámbito internacional, que lamentablemente hoy están muy vigentes y no podré dar un ejemplo porque son situaciones que, por desgracia, son conocidas o por fortuna, son conocidas por todo el mundo, ¿no? Entonces ahí vemos a un Kelsen que, digamos, se aproxima más hacia un realismo político. Ojo, realismo político. Yo no estoy sosteniendo que sea un realista jurídico, que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Él nunca va a ser un realista jurídico, pero puede ser que sí sea un realista político. En ese sentido, podemos ver, por ejemplo, los trabajos de Sara Laggi en Italia o de Robert Schuet en Austria, ¿no? Que han estado analizando ese aspecto de Kelsen. Entonces es primeramente una invitación a reflexionar sobre las relaciones de poder, en segundo lugar a releer a Kelsen, ¿no? No solamente como un experto en teoría jurídica, en filosofía del derecho, sino desde otro punto de vista, y finalmente reavivar un debate si existen contradicciones o si se pueden conciliar esas contradicciones con el resto de su trabajo. Y por lo que respecta a los textos, a los escritos sobre derecho internacional, no diré mucho, yo creo que a mí no me corresponde hablar mucho de eso, pero solamente señalaré que son 6 textos que Kelsen escribió entre 1941 y 1947, y esos textos están centrados sobre todo en los siguientes temas, ¿no? Primeramente, vemos su relativismo axiológico en cuanto a su concepción, digamos, vamos a llamarla así, sobre la justicia, ¿no? En segundo lugar, él centra su atención en las condiciones esenciales para la paz en el ámbito de Alemania, ¿no? Y de nueva cuenta ahí vamos a ver a un Kelsen más realista, ¿no? Porque él dice, a ver, nosotros tenemos un país lleno de nacionalsocialistas y eliminar esa ideología requiere un control
de la educación para la paz por parte del Estado, ¿no? Y en tercer lugar, él retoma, digamos, elementos de su Corte Penal Internacional y hace análisis, ¿no?, respecto de los problemas para la instauración de esa posible corte, ¿no? Y cuestiona lo que fueron los juicios de Nuremberg, y para él no constituye un precedente ese fallo, aunque sí tiene, digamos, cierta relevancia en la doctrina jurídica, no tiene propiamente una fundamentación desde el punto de vista jurídico o legal, ¿no? Entonces son textos en donde Kelsen analiza la situación de Alemania, ¿no?, qué es lo que va a acontecer, y creo que están muy vigentes en la lectura, de los análisis, las reflexiones de hoy en día, ¿no? Yo con eso quisiera yo dar por concluida mi intervención, y pues nada, quedo a sus órdenes, agradezco mucho la atención y es todo. Muchas gracias. Te agradecemos, querido doctor Fernando. Qué interesante, ¿no? La paz como un deber jurídico antes que moral. Sin duda alguna, una faceta nos presentas en la obra que compilas, que traduces, una faceta de Kelsen, como dijimos al principio, poco estudiada, ahorita nos las acabas de desglosar, ya será complementada por el doctor García Berger, por el doctor Ibarra Palafox, pero resulta bastante interesante cómo nos planteas un panorama de Kelsen en el ámbito internacional, sacándolo del ámbito donde suele ser abordado, el ámbito filosófico, el ámbito de la teoría jurídica. Sin duda alguna creo que este libro tiene mucho que decir, sobre todo en el contexto internacional en el que vivimos hoy. Este libro tiene mucho que decir en el ámbito no solamente jurídico, político, en el ámbito social, porque nos puede recordar este papel del derecho precisamente no solamente en los sistemas jurídicos internacionales, sino saliendo más allá de las fronteras. Te agradecemos mucho tu intervención, la cual, insisto, resultó muy enriquecedora. Vamos a darle paso ahora a nuestro siguiente comentarista, quien nos comentará precisamente esta obra desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva a la cual desde un punto de vista personal es muy disfrutable, dado a la formación del doctor García Berger, a quien me tengo el gusto de presentar. Él es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en filosofía por el University College de la Universidad de Londres, Inglaterra, donde obtuvo el grado con una disertación sobre la filosofía de Ludwig Wittgenstein, y también es doctor en filosofía por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 2009 se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha impartido cursos sobre ética, ciudadanía y teoría política, entre otros temas, en distintas instituciones de enseñanza superior del país. Sus principales áreas de interés académicas son la filosofía del derecho, la ética y la filosofía política. Es autor de 2 libros sobre la influencia del neocantismo de la Escuela de Marburgo en el pensamiento de Hans Kelsen, así como de varios libros de texto de nivel bachillerato para las materias de ética y valores y filosofía. También ha publicado artículos académicos en revistas nacionales especializadas como Isonomía y Problema, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, e internacionales como la alemana Archiv für Recht und, disculpen mi alemán, y las italianas Analisi e Diritto y Ratio Juris. Doctor García Berger, le damos la bienvenida y le cedo el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Primero que nada quisiera agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a su directora, la doctora Mónica González Contró, por el espacio que nos permite esta charla y que nos convoca el día de hoy, al doctor Francisco Ibarra Palafox por su igualmente amable invitación, y al autor, al traductor, al editor y al autor del estudio introductorio, al doctor Fernando Carrillo, y por supuesto al maestro Javier Hernández. Yo quisiera, bueno, tenía previsto una serie de comentarios un poco de ideas que me fueron surgiendo al leer tanto el estudio introductorio como algunos de los textos
de la obra. Ahora Fernando me ha puesto un reto y bueno, no lo diré algunas cosas al final un poco de bote pronto. Estas cosas hay que, por supuesto, pensarlas con más calma. Primero quisiera destacar la importancia de la traducción. Me parece que llena un vacío en idioma castellano de estas obras que precisamente se escriben en este periodo todavía de la Segunda Guerra Mundial, aunque es notorio en el caso de Kelsen su confianza en la victoria de las fuerzas aliadas, ¿no? En varios momentos dice, como seguramente sucederá, ¿no? Se vencerá al nacionalsocialismo. Entonces, esto me parece que es interesante porque eh, todos los, o digamos, varias de las ideas que Kelsen va comentando, no obstante que están contextualizadas en este momento histórico, me parece que pueden de ahí jalarse algunos hilos y ver cómo eh, Kelsen se muestra, como bien lo decía Fernando, eh, no en estos textos como eh, teórico del derecho, sino como, yo diría, un jurista, un experto en derecho internacional y un muy buen observador de la realidad exterior, ¿no? Un buen internacionalista. Em, Me parece que el estudio introductorio hace un repaso muy interesante de las posiciones de Kelsen eh, en materia de derecho internacional y justo creo que la gran virtud de este estudio es que nos va mostrando las vacilaciones, los cambios de opinión, las dudas que Kelsen va teniendo en torno a temas, por ejemplo, de si las normas del derecho internacional pueden ser aplicables no solo a las naciones, sino también a los individuos. Es decir, Kelsen va, digamos, reaccionando, ¿no?, a los acontecimientos y va al mismo tiempo, pues se va mostrando también como un muy buen constructor de instituciones jurídicas, ¿no? Va como se decía, vertiendo su propia experiencia, pero al mismo tiempo, pues tomando de esa experiencia lo que no funcionó, cómo debería de ser. Entonces me parece que también vemos esta faceta de Kelsen que no es tan conocida, pero que nos muestra, digamos, no al teórico del derecho, sino eh, al, al jurista enfrentado con una realidad cambiante y que por lo tanto tiene igualmente que reaccionar a ello. Una de los temas muy interesantes, y simplemente lo menciono porque creo que vale la pena después seguirlo reflexionando, es el tema, y creo que aquí parte se inscribe la inquietud de Fernando, que tiene que ver con la relación entre los derechos nacionales y el derecho internacional. Me parece que no hay que perder de vista que Kelsen es consciente de que el derecho internacional, digamos, lo que podíamos en ese momento considerar como normas, tratados que regulaban la relación entre las naciones, estaba en un estado de inicio, es decir, se encontraba en un estado primitivo, ¿no? Entonces, eso obviamente, digamos, así como una primera intento de balbuceante respuesta, me parece que no es que la concepción del derecho normativista
de inspiración no kantiana de Kelsen se haya quedado atrás, sino simplemente que estábamos en los inicios de lo que podía ser eventualmente un derecho o un Estado, ¿no?, como sería la máxima aspiración, un Estado federal con un ejecutivo, un legislativo centralizado, incluso con un ejército que de alguna manera constituyera el monopolio del uso de la fuerza, y una vez constituido digamos, todo ese entramado, entonces las categorías propiamente kantianas, propiamente neokantianas, kelsenianas, seguirían aplicando, seguirían explicando. Pero claro, estamos en los inicios. Entonces, claro, aquí tienen que ver, y por eso Kelsen voltea a ver a los conflictos de interés, la situación geopolítica, las razones por las que algunas naciones, digámoslo así, no han estado dispuestas a someterse a la Corte Internacional Penal, o por qué no están dispuestas al desarme, que claro, tiene que ver con razones de tipo político, económico, ¿no? Porque está, digamos, en los inicios de la formación de lo que sería un orden internacional. Es posible que en los inicios de los órdenes nacionales, en los inicios, digamos, sociológicos de los órdenes nacionales, es posible que algunas de estas situaciones a nivel individual también hubieran podido darse, ¿no? Sin embargo, bueno, claro, ya que es en lo que estudia son sistemas nacionales constituidos, ¿no? Entonces, ya tiene ahí un objeto de estudio, los derechos nacionales totalmente desarrollados, que pues le permiten aplicar su método que elabora en la teoría pura del derecho. También hay es cierto que en esta opción entre una visión monista y una visión dualista, parece ser que Kelsen, o al menos una de las razones que aduce para decantarse por el monismo, es decir, por la idea de considerar tanto los derechos nacionales como el derecho internacional como constituyendo un solo objeto, y por lo tanto los nacionales estando no coordinados, sino integrando el derecho internacional, y por lo tanto el derecho internacional estableciendo los límites territoriales de cada uno de los estados. Hay ahí lo que parece ser un argumento axiológico, porque dice Kelsen que el monismo responde a una mentalidad democrática, mientras que el dualismo responde más a una visión imperialista, en donde el reconocimiento del otro, de otros estados, depende de cada uno de los estados, ¿no? Es decir, entonces, es cierto que ahí pudiera haber, digamos, una consideración de carácter político, porque el propio Kelsen dice que no es posible una fundamentación o dar un argumento metodológico, filosófico a favor de uno u otro, sino ambos son posibles, y parece que se decanta más bien por motivos de que uno responde más a una ideología democrática. Sin embargo, ahora que Fernando sacó el tema, quizá
podemos también pensar que, aunque Kelsen decía que no había la posibilidad de un argumento metodológico, quizá podría pensarse, digamos, o sacarse de la filosofía kelseniana, aunque él mismo no lo haya dicho así, la siguiente idea, la idea de que el monismo permite reducir a una unidad una multiplicidad de órdenes jurídicos, lo cual facilita su estudio. Es decir, el neocantismo tenía como metodología la idea de reducir a unidades toda una serie de multiplicidad de objetos de estudio. Entonces, digamos, quizá por ahí podría pensarse que el método kelseniano favorecía más la idea de ver todo el conjunto de órdenes jurídicos nacionales y el internacional como un solo objeto de estudio, ¿no? Y entonces podemos entender las relaciones entre los estados nacionales como relaciones jurídicas, mientras que si nos quedamos con la versión imperialista, la agresión de unos a otros cae fuera del derecho, cae en el terreno de la fuerza. En cambio, si yo coordino todos los órdenes jurídicos particulares en uno solo, la agresión puede ser la sanción, ¿no? Como puede ser también las represalias, o la guerra. La guerra puede ser vista como la sanción al no acatamiento de un fallo, por ejemplo, ¿no? Y solo estaría, claro, autorizada como sanción. Ese sería, me parece, el ideal kelseniano, la idea de que la guerra solo es posible como sanción bajo las condiciones en las que determine el sistema jurídico internacional. Sí, lo de la guerra justa, a mí tampoco me gusta la idea de lo justo, ¿no? Sin embargo, también se mencionaba que Kelsen reconoce y dice que el orden, el derecho es una técnica de regulación de la conducta humana y también es un orden que permite resolver mediante medios pacíficos las controversias que surgen entre los individuos. En el ámbito internacional, pues permitirá resolver las controversias que surgen entre las naciones y por lo tanto logró la paz. Pero en algún momento dice que la paz se identifica con la justicia y con la justicia internacional. Y por ahí menciona, no recuerdo ahorita exactamente el punto, que dice que justo es aplicar siempre aplicar siempre la misma norma a los mismos casos. E injusto aplicar de manera diferente, ¿no? O aplicar a los mismos casos normas diferentes. Entonces quizá por ahí, aunque vacilante Kelsen, ¿no? Porque es cierto, vacila, ¿no? A veces parece dar entrada a un cierto moralismo, pero bueno, quizá, digo, tampoco se trata obviamente de querer salvar cada uno de los devaneos de Kelsen, ¿no? Me parece que ese es un terreno en el que está pisando tierra no del todo firme y entonces está como tratando de elaborar ahí sus reflexiones. Otro punto que me interesaba es el de la aplicación o no del derecho internacional a los individuos. Esto que hay, digamos, una vacilación, ¿no? El interés de Kelsen de que se sancionen, esto es muy notable, que se sancione, ya se había comentado, Kelsen está, como todo el mundo, conmovido, incrédulo frente a los actos, los crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, está, digámoslo así, tratando de encontrar, sin renunciar a sus premisas metodológicas, tratando de ver cómo podría darse entrada a la idea de sancionar los actos cometidos por el nacionalsocialismo. Ahí me voy a permitir un comentario aparte que tiene que ver sobre el tema de la sanción y sobre Nuremberg, sobre los juicios de Nuremberg, que es dos figuras del derecho internacional. Rafael Lemkin, un internacionalista judío polaco que argumentó, luchó porque en los juicios de Nuremberg se acusara a quienes estaban siendo juzgados de genocidio. No tuvo éxito, no obstante, parece ser que la representación británica no veía con buenos ojos la incorporación en ese momento del término genocidio, por temor quizá a que eso llevara a revisar la propia historia del Imperio Británico, y entonces pues no querían dar entrada, digamos. Pero después, en la resolución 96, en el año 46 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se reconoce finalmente el crimen o el delito de genocidio. Que como se sabe, pues lo que busca es la protección del grupo frente a políticas de exterminio. Frente a esta posición, otro internacionalista judío también, nacido en el Imperio Austrohúngaro, cerca de la ciudad de Lemberg, que era el este de Galicia, Georg Lauterpacht, se tuvo durante los juicios la posición contraria, la idea de que había que sobre todo resaltar la idea de que el nacionalsocialismo había cometido crímenes contra la humanidad, porque estos sí eran aplicables. Lo que se buscaba o lo que destaca la figura del crimen contra la humanidad no es la protección del grupo, sino la protección del individuo. Por cierto, Lauterpacht estuvo en Viena y fue influenciado por Kelsen. Y recomendación para todos quienes todavía nos escuchan, hay una estupenda novela que se llama Calle Este-Oeste de Philip Sands, que es un internacionalista, por cierto, profesor en el University College de Londres, que hace una reconstrucción de este debate entre la posición de Lemkin y la de Lauterpacht y cómo jugaron las fuerzas políticas a favor de una y otra durante los juicios de Nuremberg. ¿Qué podemos, digamos, o qué de las reflexiones que Kelsen va haciendo aquí y allá en sus textos quizá antes de esto, quizá valga la pena resaltar la idea de que es una idea polémica y que quizá no necesariamente tenemos que compartir. Kelsen dice que el derecho internacional muy probablemente siga el mismo camino de desarrollo que los derechos nacionales. Y entonces, dice, por eso es mucho más efectivo iniciar por una corte, ¿no?, que juzgue las agresiones y no por un poder ejecutivo o un poder legislativo. Y claro, a eso le achaca
el fracaso de la Liga de las Naciones. Pero es interesante ver que Kelsen utiliza aquí un paralelo. Él dice psicosocial, ¿no? Y dice, si bien no hay una ley, o no, las leyes o las tendencias psicosociales no son como las leyes de la naturaleza, pero podríamos quizá ayudarnos de la tendencia de desarrollo del derecho nacional y aplicarlo al derecho internacional. Aquí alguien podría ver quizá una especie de naturalismo, ¿no?, que se cuela. Yo coincido en la idea de que Kelsen es un realista político, sin duda. Digamos, todas sus observaciones sobre los acontecimientos, acerca de cómo ir construyendo este andamiaje, dan clara muestra de ello. Al decir, por ejemplo, que las condiciones para el orden internacional implicarían una igualdad entre las naciones, ¿no? Creo que ahí hay un tema que podríamos rescatar para nuestra reflexión de lo que está sucediendo actualmente. Protección de minorías. Y algo que me pareció súper interesante es que habla de una similitud política y económica. Es decir, y lo que se decía aquí, ¿no? Es decir, solo las sociedades con una ideología democrática, tendiente al pacifismo, aunque sabemos que las democracias también pueden agredir, ¿no? Pero, digamos, hay, si quieren ustedes, más controles, ¿no? Tenemos la opinión pública, los poderes, las fuerzas fácticas, que de alguna manera sirven como controles extrajurídicos. Hacen quizá las democracias, o hay más limitantes, digámoslo así, mientras que en una autocracia pues simplemente no existen. Y quizá podríamos decir similitud política y económica, y yo me pregunto si también podemos incluir el término social, es decir, si es posible armar una sociedad de naciones, ¿no? En donde existan, en donde puedan estar representadas naciones con valores religiosos, culturales, digamos, distintos o incluso opuestos, ¿no? Ahí me parece que hay un tema interesante para la reflexión. Es realista cuando dice, los pactos de ayuda mutua son ingenuos. Si los países no tienen intereses en común, están separados por un océano, difícilmente un país va a acudir en ayuda de otro cuando es agredido por un no miembro de, por ejemplo, de un tratado, de un pacto o de una organización militar. Vemos, baste pensar en las vacilaciones, ¿no?, ahora con la ayuda militar a Ucrania, ¿no?, cómo se juegan una serie de intereses, y cómo, por ejemplo, los europeos, claro que están más preocupados porque la cercanía, ¿no?, los hace ser mucho más cuidadosos, mientras el presidente Trump llegó a decir que pues eso estaba muy lejos de Estados Unidos, y que ahí los europeos se las vieran como podían, ¿no? Me parece que allá hay un realismo tremendo. Interesante también lo de la educación para la democracia. Ahí me parece que Kelsen es, ¿no?, y eso quizá podríamos sacar lecciones, es decir, la democracia, la participación, el respeto al Estado de Derecho requiere un proceso formativo, ¿no? Entonces, pues quizá nosotros podríamos ver en eso un buen consejo. Dice que solo hay intereses. Bueno, podría ser más realista que esto. Solo hay intereses, ¿no?
solo hay intereses, y los individuos y las naciones actúan de acuerdo a sus intereses. Entonces, o incluso alguien puede pensar que esto es muy reduccionista y decir, no, también hay valores. Bueno, si hay valores, tenemos interés en promoverlos. Entonces, un sistema internacional pues sería la manera de tratar de conciliar estos intereses y no aplastar por la vía de la fuerza. Y finalmente, quizá, digamos, un penúltimo punto sería, ha habido un debate, digamos, o hay quienes han señalado que Kelsen, me parece de manera muy, muy incorrecta, que Kelsen sostenía que en la labor judicial no había, o en Kelsen no había lugar para la incorporación de consideraciones sociológicas, contextuales, valorativas. Y dice en la página 66 del texto sobre las condiciones para la paz, dice en la traducción que hoy celebramos, dice que de hecho, aunque a primera vista parezca paradójico, un grupo independiente de hombres experimentados y conscientes, en contacto profesional con el derecho, no involucrados ellos mismos en el conflicto particular, a menudo están mejor calificados para decidir esta cuestión que el legislador, quien está siempre más o menos comprometido políticamente, especialmente porque la decisión de la Corte está fundamentalmente limitada al caso especial y puede, por lo tanto, tomar en cuenta su carácter especial. La animadversión de los gobiernos a someter todas las disputas a la decisión de una Corte puede, por lo tanto, no estar justificada al alegar la incapacidad de los tribunales debido a su naturaleza de adaptar el derecho a los requerimientos de la equidad y la justicia. Es decir, el jurista no es como sostenía el positivismo decimonónico, un mero autómata que subsume el caso, sino que en la regla general, sino dice que claro que el jurista tiene que tomar en cuenta el contexto, tiene que ajustar la norma al caso particular. ¿Cómo sería finalmente Kelsen ve en los años 40 que la tendencia es a la centralización, al fortalecimiento de los estados nacionales? Pues parece ser que ahora la tendencia, no sé si permanente, pero al menos algunas manifestaciones de que lo que estamos... y Kelsen mismo hablaba ya en el 40 de un mundo más integrado. Habla de las comunicaciones. Y que esto, pues, excluye la posibilidad de un sistema de estados, dice Kelsen, ampliamente independientes. ¿No? Bueno, pues ahora creo que esta tendencia la seguimos viendo, ¿no? Globalización, quizá también la lucha contra ciertos desafíos comunes nos lleva a crear organismos con relativo éxito para luchar contra el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo creo que se abre aquí un interrogante. Al parecer, esta globalización está teniendo no un regreso al aislamiento, pero sí una cierta regionalización, ¿no? Que es creo que lo que enfrentamos ahora en el momento, diferente a lo que Kelsen enfrentó en los años 40. Muchas gracias y estoy a sus órdenes.
Te agradecemos, doctor Mario, por estas intervenciones tan pertinentes. Kelsen como realista político, yo creo que es algo que no se podría dimensionar si de su estudio, si del análisis de su obra se omite esta perspectiva internacionalista. Esto creo que también es algo que nos ofrece este libro, que como bien menciona también el doctor, tuvo a bien traducir, editar, compilar e incluso elaborar el estudio introductorio el doctor Fernando Carrillo. En este sentido creo que la obra resulta valiosa porque nos da precisamente una perspectiva diferente de la obra de Kelsen, una versatilidad que el doctor Mario a lo largo de su intervención puso de manifiesto. Kelsen y la versatilidad de su obra ahora puesta, dialogada en este libro desde la perspectiva del derecho internacional. Muchas gracias, doctor Berger, le agradecemos infinitamente sus aportaciones. Vamos a dar paso a nuestro siguiente comentarista. Él es el doctor Francisco Ibarra Palafox. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, también es maestro en Teoría Política por London School of Economics and Political Science, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de Filosofía Política en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. A lo largo de su trayectoria ha sido jefe o fue jefe de la unidad de posgrado y secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Impartió clases en el Center for Transnational Legal Studies de Georgetown University, con sede en Londres. Es autor y coordinador de más de 20 libros y de 60 artículos y capítulos de libro, entre los que destacan La privatización bancaria en México, reforma jurídica, política y financiera, Hans Kelsen, ante el siglo XXI, un diálogo crítico, Kelsen para el futuro, nuevas perspectivas en su teoría jurídica, y Discapacidad, Salud Mental y Poder Judicial Federal, La trampa silenciosa. Ha participado en más de 200 eventos y reuniones académicas en México, Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia y Guatemala. Obtuvo el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y recibió las medallas Alfonso Caso e Ignacio Vallarta del UNAM por su desempeño académico. Doctor, te damos la más cordial bienvenida, te agradecemos también tus gestiones para poder abrir un foro como este e intercambiar estos puntos de vista alrededor de la obra de Hans Kelsen, la cual, como Fernando bien lo dijo, hemos venido trabajando en equipo desde hace ya algunos años. Te cedemos la palabra, muchas gracias. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro Javier Hernández, muchas gracias a mis colegas que me han precedido, y al doctor Mario García Berger y a Augusto Fernando Carrillo. Desde luego agradezco también a la doctora Mónica González Contró y al secretario académico, el doctor Mauricio Padrón, por el espacio y facilitarnos estas gestiones. Bueno, la verdad de las cosas es que después de la excelente exposición de mis colegas, hay todavía algunos espacios reducidos para agregar algunas cosas. Haré mi mejor esfuerzo y comenzaré por ubicar el libro dentro del contexto de la literatura, y lo digo así, la literatura jurídica mexicana y la literatura particularmente sobre Hans Kelsen, a lo cual ya se refirió el doctor Mario García hace un momento. Me parece que la obra, bueno, no me parece, estoy convencido de que la obra llena un hueco, como dice el doctor Mario García, y nos coloca, Augusto, a través de tus traducciones, nuevamente en el centro, digamos, a la Academia Latinoamericana, particularmente a la Academia Mexicana, como uno de los ejes de la discusión sobre Hans Kelsen. Tuvimos traducciones muy importantes, haciendo un poco de historia con García Maínez. Tuvimos desde luego también las traducciones que hizo, que además, positivista y que además fue ministro de la Corte, Ulises Schmid. Y me parece, y sin exagerar, que tu obra se inserta, tus traducciones se insertan en este sentido, en esa tradición cultural. En consecuencia, me congratulo de que esto
sea posible. Te felicito muy sinceramente por estas traducciones, estas excelentes traducciones que has hecho, porque no solamente es el trabajo de traducción, sino además es el trabajo de pedir los permisos, ¿no? Pedir las autorizaciones. Es un trabajo administrativo que además tú haces muy bien, además del trabajo académico, haces muy bien el trabajo administrativo. Entonces, realmente te felicito por ello, te felicito por retomar estas traducciones, esta tradición, ¿sí? Esta tradición de la traducción de las obras de Hans Kelsen. Representa en ese sentido esta obra sino un reposicionamiento, una renovación de este trabajo de traducción, que es también muy importante, que a veces, creo yo, no es dimensionado y valorado suficientemente en ciertos espacios académicos, pero que indiscutiblemente para un lector de filosofía, para un profesor de filosofía como un servidor y como autor y coordinador de libros, y como lector, ¿no? Como lector antes que como académico, pues se aprecia muchísimo, se aprecia muchísimo. En ese sentido, es una obra magnífica y lo digo para los posibles lectores y quienes pudieran acercarse a este libro. Segundo, también quiero hablar un poco más sobre el libro. El libro posee un excelente estudio introductorio. Un excelente estudio introductorio que acerca no solamente a los estudiantes, sino a todas las personas que quieren conocer la obra de Hans Kelsen. Yo debo reconocer que hace algunos años busqué después de leer la Teoría por el Derecho, pues busqué una biografía de Hans Kelsen, ¿no? Un artículo biográfico de Hans Kelsen, y no lo encontré, no lo encontré. Y tu obra cubre este hueco de una manera muy bien hecha. Desde luego tiene una parte importante sobre el derecho internacional, pero el lector se acerca muy bien a la circunstancia, a la biografía y a la circunstancia sociopolítica que vivió Hans Kelsen. Desde su propia familia, como señalas, sus orígenes en una clase media, ¿no? En la quiebra de la familia, del negocio familiar, que el hermano además no pudo llevar adecuadamente. No viene de una familia intelectual, cosa que desconocía, no viene de una familia intelectual. Él busca un espacio académico, lo consigue inicialmente, como tú bien describes, en Praga primero, después Colonia, después el instituto, y haces este recorrido de Hans Kelsen por la academia y esta biografía intelectual del autor. Es decir, no solamente es un texto que nos posiciona en el derecho internacional, sino además presentas una biografía y una introducción bibliográfica a Hans Kelsen que es muy, muy útil. Por sí mismo, este texto sería prácticamente un libro, es decir, es además bastante extenso, son cerca de 40 páginas, es una introducción excelente que nosotros, los lectores de habla española, te agradecemos muchísimo, ¿no? Y te agradecerán muchísimo, sobre todo quienes se acerquen a Hans Kelsen. Dicho esto sobre el libro, bueno, pues paso a referirme sobre un tema particular que he venido trabajando. Desde luego el libro tiene varios temas en derecho internacional. Habla sobre la justicia internacional, sobre las condiciones de la paz, sobre los tribunales de Nuremberg, sobre la Alemania, la situación de la Alemania de la Segunda y de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra, y me concentraré en un tema que particularmente he trabajado en Hans Kelsen, que es el tema de la judicatura, inicialmente no esperaba encontrar una reflexión tan importante sobre la judicatura en Hans Kelsen, en este texto. Él parte de la idea, ¿sí? En sus dos primeros en los dos primeros textos que traduces de Hans Kelsen,
se desarrolla muy bien esta idea, particularmente en el segundo de las condiciones de la paz, pero ya viene en el anterior de la justicia internacional, de que la comunidad internacional debería seguir en algún sentido este desarrollo histórico que tuvieron los estados nacionales, es decir, iniciar por la centralización en la resolución de las controversias. ¿Sí? Habla de un proceso de centralización política, concretamente la resolución de las controversias. Dice Kelsen que este proceso fue un proceso preestatal, es decir, antes de que se formaran los estados modernos, estas entidades políticas crearon mecanismos de solución de controversias, ¿no? Y después vinieron los órganos legislativos y después vino la centralización política. Con independencia de la certeza histórica de esta apreciación de Hans Kelsen, ¿no? Porque bien podríamos tener algunas objeciones históricas, ¿no? Ciertamente la monarquía concentraba los monarcas concentraban estas tres funciones jurídicas que actualmente están dispersas, y me parece que Kelsen no hace esta evaluación histórica, cosa que con frecuencia le pasa a Kelsen, es decir, no se detiene con detalle en la historia, pero me parece que la tesis de iniciar por los tribunales como centro de la comunidad internacional me parece un acierto. Me parece un acierto de Hans Kelsen, ¿sí? Históricamente no estoy completamente de acuerdo con él en el sentido de si esto precedió, ¿no?, al poder del monarca, particularmente en el Renacimiento, concentrándonos en ese espacio histórico, pero en el contexto internacional, proponer la creación de una nueva comunidad internacional que tenga como eje un tribunal internacional para la solución de las controversias entre los estados, me parece un acierto en todos los sentidos. Dice Kelsen, esto generaría muchos menos problemas porque uno de los errores de la Liga de las Naciones es haber privilegiado al Consejo, que era el órgano ejecutivo, y suponer además que la Liga o las normas que emitió la Liga iban a ser aceptadas por los estados soberanos, lo cual significaba una intrusión en la soberanía de los estados nacionales. Es más fácil, dice Kelsen, que los estados acepten que perdieron un juicio a que acepten una legislación internacional o que acepten la decisión de un poder ejecutivo internacional. En este sentido, creo que Kelsen tiene toda la razón. Yo recuerdo alguna vez litigando, porque bueno, tuve experiencia como jurista en el sector financiero y después en otros casos, que platicando con un juez en un caso muy difícil que tenía, que era contra una empresa muy fuerte, y que normalmente esa empresa ganaba todos los casos por lo fuerte que era en el tribunal, me decía, mira, no te preocupes, es más fácil que esa empresa acepte perder un caso en tribunales que acepte, ¿sí?, una regulación sanitaria, ¿no? O sea, esa empresa no aceptaría, ¿no?, una regulación sanitaria, pero aun cuando tiene mucha presencia en tribunales, pues perder un caso entre 20 o perder 2 casos entre 20 es algo que no le costaría mucho a esta corporación. Aplicando esta racionalidad de los intereses, porque es evidentemente una racionalidad de los intereses, suena muy coherente en el plano internacional, y Kelsen lo dice más o menos así. Es decir, los estados se sujetan a la jurisdicción del tribunal y estarían dispuestos a asumir ese compromiso y aceptar la derrota en los tribunales. Aplicar la sanción. Esta parte sí me parece más complicada, ¿no?, en el diseño internacional, porque tendríamos que pensar en un órgano internacional que aplique una sanción que puede ser, que es punitiva, pero que puede ser incluso bélica, ¿no? El diseño del órgano que aplique la sanción me parece que no se resuelve en Kelsen, está solamente enunciado, a diferencia del desarrollo muy claro de una judicatura internacional, de un tribunal internacional. Esta parte
me parece sustancial, me parece muy importante y probablemente, y lo digo solamente a manera de hipótesis, probablemente por eso Kelsen no tuvo mucho éxito en la academia angloamericana, ¿no? Es decir, si pensamos, por ejemplo, que los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, particularmente los Estados Unidos, donde él vivió, no aceptaron la jurisdicción, ¿no? Bueno, esto es más reciente, la Corte Penal Internacional, o tampoco han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta resistencia de las grandes potencias, particularmente de Estados Unidos, donde caso específico que estoy señalando, pues choca con el postulado que él señala, ¿no? Es decir, no podías tener a un académico que te dijera que tenías que sujetarte a las decisiones de un tribunal internacional, ¿no? Cuando ya te habías convertido en una potencia internacional después de la Segunda Guerra Mundial y venía un periodo de expansión militar y de búsqueda de ejercicio y predominio de sus intereses. Esto es un tema, esto es solo una reflexión, esto es una hipótesis, desde luego no puedo afirmarlo así, pero el texto es tan claro y contradice tanto las nociones de, digamos, el desarrollo del derecho internacional en los Estados Unidos, un derecho esencialmente soberano, donde ellos consideran que solo su soberanía, y en la medida en la que se sujeten lo menos posible a los tribunales internacionales mejor, ¿no? Solamente han aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y bueno, esto parece ya inevitable, ¿no? Pero los otros tribunales no lo han aceptado. Bueno, esto me parece muy importante. Considero que no aquí hay un punto más sobre el que quisiera, y no quiero extenderme mucho. Hay un punto que me parece muy interesante en las reflexiones sobre la justicia internacional y sobre la paz. Esperaba encontrarme quizá una especie de crítica, ¿no? Como hace en ¿Qué es la justicia?, ¿no? Que es un libro, en mi opinión, de divulgación de Kelsen. Y me parece hecho de manera muy rápida, ¿no? En varios de sus capítulos de manera muy superficial. Reflexiona sobre Aristóteles y sobre lo que dijo Kant, es decir, es un libro bastante superficial sobre la justicia. Aquí evitó esto, ¿no? En el terreno de la justicia internacional. Él dice, la condición, lo que debería buscar este tribunal, no es una noción moral de la justicia, sino el establecimiento de la paz, porque los estados buscan la realización de sus intereses. En consecuencia, y coincido con ustedes, es un realista en términos de su derecho internacional. No postula una teoría de los valores, que ha sido muy común, por ejemplo, en la política exterior de los Estados Unidos. Y es algo en lo que todos podríamos estar de acuerdo. Es decir, la paz implica la no agresión, ¿sí? Que no haya guerra. Eso es lo que debemos buscar. Y en eso podríamos estar todos de acuerdo, con independencia de la noción que tengamos del individuo, de la cultura, de la justicia, un tribunal que busque la paz basada en la no agresión y en el establecimiento de una situación de equilibrio de intereses, ¿sí? No veo yo un Kelsen que rompa con su estructura básica respecto a la crítica que hace de la moral. Agregaría también que es un institucionalista consagrado, ¿no? En estos textos, en el diseño de las instituciones internacionales. El positivismo como filosofía política ha sido, filosofía jurídica, perdón, ha sido ampliamente discutida. Escasamente o se discute menos el institucionalismo. Es algo que a mí me llama mucho la atención. Pero veo muchos autores que están asociados a lo que podríamos denominar una escuela institucionalista. Kelsen sería uno de ellos. Incluso autores que han reflexionado sobre la justicia como Rawls tienen un capítulo sobre instituciones, ¿no? Después, bueno, meten la idea de la justicia, establece los principios, pero parte de la idea de las instituciones.
y Kelsen tiene muy claro el desarrollo de un sistema internacional de instituciones internacionales. No descarta, y esto es importante señalarlo, la creación de una confederación internacional. Dice que la creación de una federación es muy difícil, pero no descarta la posibilidad de que haya una confederación internacional. Sin embargo, me parece que el punto central de su reflexión es la creación de un tribunal internacional como eje de la centralización de la comunidad internacional. Termino diciendo que Kelsen perfila, desde luego en su libro, hace una crítica de la Liga de las Naciones y perfila claramente el nacimiento de la ONU. Deberíamos realmente, y creo que se ha dicho en esta mesa, retomar a Kelsen en este sentido. ¿Sí? La ONU no se creó sobre la base de un tribunal internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas, que es una asamblea deliberativa importante, pero la ONU, y el órgano más importante de la ONU es un órgano legislativo, ¿sí? No tuvo como centro la solución de controversias que Kelsen propone aquí. Pues yo con esto termino. Felicito a Augusto por estas traducciones, y yo les agradezco a mis colegas que me han precedido y a quienes escuchan esta presentación vía Zoom su atención. Muchísimas gracias. Agradecemos su intervención, doctor Ibarra Palafox. Resulta interesante, ¿no? El dialogar, el intercambiar puntos de vista sobre el papel de la función jurisdiccional, ahora desde la perspectiva internacional, y aterrizándolo un poco a las reflexiones en el ámbito actual. Antes de dar por finalizada esta sesión, me gustaría preguntarles a los tres, a modo de intercambio, a modo de, no tanto de réplica, pero sí de intercambio, si gustarían tomar la palabra para cerrar con un comentario breve, adelante, lo pueden hacer, y con total libertad. ¿Alguien gusta hacerlo? Adelante, doctor Fernando, por favor. ¿Sí escucha? Ah, sí. Quisiera yo comenzar desde la última intervención hacia la intervención del doctor Mario García, porque me han parecido del más altísimo nivel y se han señalado aspectos importantísimos que, bueno, no puedo abarcarlos ya en el escaso tiempo que nos queda, pero trataré de hacer un resumen, una síntesis, una provocación, no necesariamente para que se resuelva el día de hoy, ¿no? Primero, agradecer las amables palabras del doctor Francisco Alberto Ibarra Palafox, quien nos ha ofrecido innumerables oportunidades para continuar desarrollando pensamiento crítico en la Academia Mexicana, en donde no solamente la Academia Mexicana, ¿no?, sino la Academia Global cada día se enfrenta a mayores dificultades. Viene a mi mente el caso de los Estados Unidos, que inclusive la Universidad de Harvard tuvo recortes presupuestales y realmente es complicado a veces, ¿no?, continuar con eso. Entonces, no puede pasar inadvertido ese agradecimiento al doctor, quien siempre ha señalado la importancia de hacer academia desde un punto de vista intergeneracional, como si creáramos una cadena. Él es muy consciente de que ha desarrollado una trayectoria jurídica brillante, apoya a las nuevas generaciones y esa ha sido, una de las principales enseñanzas que he recibido y espero también cumplir ese legado, ¿no? Agradezco también ese señalamiento respecto de que esta traducción se inserta en una tradición muchísimo más amplia. En efecto, eso es verdad, ¿no? México se ha caracterizado por ser un puente entre el mundo anglosajón, el mundo europeo y el resto de América Latina, y también ha desarrollado, por supuesto, su propio pensamiento crítico. Y quisiera yo señalar, ¿no?, que esa tradición sigue viva, y solamente haré una mención, porque no me corresponde a mí hablar al respecto, pero desde 2021, todos los aquí presentes, por iniciativa del doctor Francisco,
hemos desarrollado seminarios sobre positivismo jurídico, en donde el foco ha sido principalmente en Kelsen, y continuaremos desarrollándolos sobre otros autores también de carácter positivista, ¿no? Y de esos seminarios, ahora ya son 2 libros que han sido publicados. Javier, al presentar al doctor Ibarra, señalaba que el doctor ha sido coordinador, escritor, editor de un texto nuevo que ya se encuentra en el repositorio del instituto y que lleva por título Kelsen para el futuro, nuevas perspectivas a su teoría jurídica, ¿no? Me estoy refiriendo a este libro, y donde participan, como he mencionado, los aquí presentes, y no solamente los aquí presentes, en realidad participan académicas y académicos de diferentes latitudes del mundo, como fue en el primero de los volúmenes. Dicho lo anterior, quisiera retomar ahora y conectar también las ideas entre el doctor Francisco y el doctor Mario, ¿no? Me llaman la atención varias de las reflexiones que hacían ambos juristas, ¿no? Para empezar, ¿no? El doctor Mario señalaba que, digamos, la obra de Kelsen como internacionalista es apenas un punto de partida y un punto de llegada. Hoy hemos visto nosotros que la doctrina del derecho internacional ha sido desarrollada desde un punto de vista fundamentalmente justnaturalista, pero ha tenido innumerables bemoles, y que se nos ha mostrado una línea que no ha sido explorada. De hecho, el derecho internacional nace a partir del justnaturalismo, y cabría preguntarnos, como dice el doctor Mario, si valdría la pena ir desarrollando o perfeccionando también el sistema que tenemos desde un punto de vista del positivismo jurídico. Yo creo que valdría la pena, porque hay límites que no pueden ser sobrepasados, problemas que no han podido ser resueltos por el sistema que tenemos hoy actual desde su fundamentación. El segundo aspecto es aquel que señalaba el doctor Mario respecto de que las tesis dualistas generalmente son defendidas por imperialismos, y que hoy vivimos no solamente imperialismos, sino regionalismos, idea que también el doctor Francisco retomó, ¿no? Y de ahí la importancia de un tribunal internacional de justicia. Y en efecto, ¿no? La tendencia parecía ser que era hacia la creación de instituciones homogéneas, globales, y está pasando todo lo contrario. Hoy el mundo unipolar ya no existe, ¿no? En donde los Estados Unidos trataban de ser la hegemonía. Hoy hay intentos, por supuesto, tienen un gran peso los Estados Unidos, pero ya vemos diferentes regionalismos, ¿no? Entre ellos el de Rusia, China y otros países, también los de Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera. Entonces es una reflexión vigente la que está desarrollando Kelsen. Otro aspecto que también señalaba el doctor Mario es que las instituciones, por muy bien construidas que sean, no van a funcionar en la medida en que no se tenga un piso más o menos parejo, ¿no? En términos económicos, políticos y sociales. Y finalmente, ¿no? Lo que comentaba también el doctor Francisco respecto de que el relativismo o el realismo político de Kelsen en el ámbito internacional no rompe con su relativismo axiológico de otras partes de su obra. Concuerdo también con ese punto de vista. Y en síntesis, Kelsen fue un crítico constructivista, por supuesto, de las instituciones como fueron creadas a partir de la Segunda Guerra Mundial, y creo que estamos nosotros viendo que es un autor muy vigente a partir del cual podemos nosotros seguir creando teoría jurídica, reflexionando, perfeccionando ese pensamiento. Me parece que es falso decir que leer a Kelsen no tiene ningún sentido hoy en día, al contrario, estamos viendo que tiene otras posibilidades. Gracias, disculpen si me he extendido, muchas gracias. Nada que disculpar, al contrario, doctor, te agradecemos mucho esta contextualización de las intervenciones de tanto del doctor Mario como del doctor Ibarra Palafox. Doctor Ibarra, doctor Mario, ¿quieren agregar algo? Adelante. Gracias. Bueno, nada más para sumarme al agradecimiento al doctor Ibarra Palafox por esta estupendo liderazgo que ha tenido en los últimos años de convocarnos a personas interesadas en el pensamiento de Kelsen y en general del positivismo jurídico, que ya ha tenido, como se comentaba, un par de hijos, ¿no? Un par de libros,
colectivos, y también manifestar mi total acuerdo en la idea que subrayó, en el sentido de la enorme, digamos, tino, la visión de Kelsen, en el sentido de que en el contexto internacional era mucho más recomendable, práctico, pragmático, políticamente, iniciar con la construcción de lo que podría ser un completo orden internacional, con la parte de la judicatura, ¿no? Que no sin tropiezos, como el mismo doctor ha comentado, en la reticencia de las grandes potencias de someterse a la jurisdicción. Y bueno, por último, señalar algo que no alcancé exactamente a comprender a qué se estaba refiriendo Kelsen. Kelsen habla de un proceso que se estaba viviendo de centralización política, y habla también de centralización económica. Yo digamos, si no queda muy claro si la referencia era a los estados totalitarios, podría ser, pero más bien quizá en el ámbito económico lo que tendríamos sería quizá un proceso de descentralización, es decir, los actores económicos están en la sociedad, y el Estado en algunas partes pues se ha concebido como quien, al menos en las economías de corte de libre mercado, pues el Estado se concibe como quien pone las reglas del juego, ¿no? Pero pues más bien la actividad económica se descentraliza y son los propios individuos quienes persiguen sus propios intereses, ¿no? Entonces, digamos, ahí dejo la inquietud exactamente a qué se estaba refiriéndose que es centralización económica. Y bueno, de nuevo, un agradecimiento a mis colegas por este estupendo evento, y muchas gracias. Gracias a ti, doctor. Finalmente, doctor Ibarra, ¿quiere agregar algo? Gracias, sí, muy brevemente, porque es muy interesante lo que han comentado. A mí también me genera, porque no desarrolla esta idea de la centralización económica, no la desarrolla en el libro. Intuyo que no solamente, pero es una inferencia que hago, intuyo que no solamente se refiere a la centralización del Estado socialista y totalitario, sino que debe tener muy presente la centralización que implica la creación de las grandes corporaciones, que es un tema de Keynes, por ejemplo, ¿no? O sea, Keynes, economista muy vigente todavía en esta época, tiene presente este tema, y que ha sido ya comenzado, ya fue desarrollado, tiene sus inicios teóricos en la literatura económica de la época. Entonces, infiero que se refiere a los dos procesos de centralización. Sí. Hablando de la centralización socialista, hay algo muy interesante que dice aquí Kelsen. Kelsen dice: no podemos evitar que la Unión Soviética sea parte de la comunidad internacional, ¿no? O sea, no soy socialista, pero en razón de los intereses de la comunidad internacional, no podemos evitar que la Unión Soviética sea parte de la comunidad internacional. Hace una apelación a la cordura, ¿no? Y me parece que esto es muy vigente en el caso europeo actualmente, ¿sí? Es decir, parece muy difícil que se quiera excluir a algunos países de la Unión Europea, ¿no? O sea, Rusia no puede ser excluida geopolíticamente de Europa. Este es un tema asociado a una cuestión de intereses de la región, ¿no? Entonces, este intento
de excluir a cualquier país que pertenezca a esa zona de influencia de la Unión Europea o de la injerencia en los intereses europeos, va a generar una gran tensión y puede generar, desde luego, y ha generado una guerra. Entonces, Kelsen vuelve a ser políticamente asertivo e incómodo. No debió ser muy bien visto esto de, bueno, ahora resulta que Kelsen nos dice que tenemos que recibir a la Unión Soviética en la comunidad internacional. No había otra manera, ¿no? Finalmente era uno de los países que salió triunfante de ese conflicto. Nada más eso, y concluir diciendo que él establece 3 condiciones para el orden internacional al inicio de uno de sus artículos. Y los 3 me parecen basados en cuestiones muy realistas. No habla de valores, ¿sí? Uno de ellos es el acuerdo en igualdad de condiciones al comercio y la materia prima, que es el primero. El segundo, la homogeneidad política y económica, lo cual sabe que no es posible alcanzar, y ahí es cuando toca el tema de la Unión Soviética. O sea, hay que aceptarla si queremos una comunidad internacional. Y la regulación, la resolución de los conflictos sobre el territorio. Son las 3 condiciones de la justicia internacional. Nunca habla de valores. Está muy consciente de que no es posible en un mundo donde hay muchas religiones, donde hay muchas concepciones de la familia, ¿sí? No es posible imponer una escala de valores a la comunidad internacional. Entonces, seamos realistas, dice Kelsen, hagamos una comunidad internacional basada en intereses, en resolución de intereses económicos, en acceso a las necesidades comerciales y económicas bases, y en tribunales que resuelvan disputas territoriales. No toquemos el tema de valores porque ahí no nos vamos a poner de acuerdo. No lo dice de esa manera, pero está implícito en el texto, ¿sí? Con esto quisiera cerrar, ¿sí? Muchas gracias. Agradecemos a los 3 sus intervenciones tan pertinentes, y creo que desde luego tienen mucha valoración desde el contexto actual, no solamente desde un contexto histórico, desde la percepción kelseniana, sino, insisto, creo que ya varios de ustedes las aterrizaron en varias acepciones internacionales que nos convergen hoy en día. Les agradecemos a todos, también agradecemos a las personas que nos acompañaron en las diferentes redes sociales del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el aula virtual Zoom, y desde luego agradecemos nuevamente a la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Mónica González Contró, y a su equipo de trabajo, que hacen un trabajo maravilloso, valga la redundancia, porque hacen posible que espacios como estos lleguen a varios lugares, y así poder seguir difundiendo la cultura jurídica, ahora desde los ojos, desde la perspectiva internacional de Hans Kelsen. Les agradecemos mucho. Buenas noches. Gracias, Javier. Gracias. Muchísimas gracias.